Bien, pues una vez más queremos adentrarnos en el ámbito de la educación. Tal como lo hacemos muchas veces hablando de educación pública, queremos ahora hablar de educación privada, tanto particular subvencionada como particular pagada. Fíjese que los colegios, las instituciones de este rubro tienen una organización a nivel nacional, la FIDE, que significa Federación de Instituciones de Educación Particular. Y está acá en la región de Los Lagos su presidente, Pedro Díaz. Gracias por estar con nosotros porque queremos hablar precisamente de lo que es este mundo de la educación privada, que efectivamente tiene ciertos niveles de incertidumbre a propósito de los momentos políticos que estamos viviendo en nuestro país, a propósito, claro, del plebiscito. ¿Cómo visualizan esa situación? Partamos por ahí, Pedro, gracias por estar acá. Muchas gracias, gracias a ustedes, a Vértice TV, por recibirnos en esta visita regional. Y si bien estamos acá por un motivo particular, que es promover nuestro encuentro anual, nuestro congreso, pero también nos interesa interactuar con los actores sociales, como los medios de comunicación, respecto de la educación. Y en concreto de la educación particular. Nosotros vemos que la educación particular, estamos convencidos que cumple un rol fundamental en el desarrollo del país, en la historia del país, y por lo tanto creemos que es una instancia que la sociedad, las autoridades deben cuidar. Y ese es nuestro afán, esa es nuestra idea y es lo que vamos a luchar hasta el final. Nosotros creemos fuertemente que la sociedad chilena se ha fundado sobre la libertad de enseñanza, sobre la pluralidad del proyecto educativo, en la cual los padres de familias pueden elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Nosotros creemos que ese es un pilar fundamental del proceso educativo chileno. ¿Y cómo visualizan el momento que está viviendo nuestro país? ¿Dónde está la situación que les preocupa, por lo que desprendo de sus palabras? Yo pienso que, desde un tiempo a esta parte se ha instalado, lamentablemente, un poco en el proceso constitucional y en algún sector de la Asamblea, una tendencia, una percepción casi contraria a la educación, sobre todo subvencionada. Hay algunos que desconocen, lamentablemente, que hoy en la educación subvencionada no se puede lucrar, que sí podía ocurrir tiempo atrás, pero hay una ley de los tiempos de la presidenta Bachelet que hoy los colegios subvencionados no pueden tener lucro, sino que todos se transformaron en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Entonces, creer que por ese motivo hay que afectar la educación subvencionada me parece que es un error, porque puedo contarle que el 54% de la matrícula del país, hoy de los niños que están en la edad escolar del país, están en la educación subvencionada, 54%. Eso le iba a preguntar justamente en cifras reales, ¿cuánto significa, cuánta gente está involucrada en la educación Claro, piensa usted que más de la mitad de los niños entre prekinder y cuarto año medio están en colegios subvencionados. Un 7% en la pagada y un 30 y tanto por ciento, 35%, un tercio en la educación pública. Esto incluso, a pesar de que la ley de inclusión buscó a través de este sistema, ¿cierto?, del SAE, el Sistema de Admisión Escolar, en que los alumnos postulan a través de una plataforma, buscó promover más la educación pública, pero finalmente las familias, al tener la posibilidad, terminaron postulando más a sus hijos a los colegios subvencionados. En el proceso 2022 para el 2023, perdón, 21 para el 22 de este año, el 70% de la familia postuló a sus hijos a un colegio subvencionado y solo el 30% lo hizo a un colegio municipal. O sea, con eso me está diciendo que con la reforma que implementó el gobierno de Michelle Bachelet, ¿aumentó el interés por los colegios particulares subvencionados? Así es. Uno podría perfectamente pensar, Juan Osvaldo, que la intención era al revés. Que era, por cierto, era aumentar la matrícula de educación que está en los municipios, en la educación pública. Y terminó siendo que, pudiendo las familias postular a colegios que en un minuto tal vez pensaron que su hijo nunca iba a poder entrar, pero hoy día, como el sistema le permitía postular, postularon, y hoy día eso ha tenido un fenómeno virtuoso, si usted quiere, en términos de inclusión, ¿verdad? Para algunos estudiantes. Pero efectivamente mucho más gente terminó postulando a colegios nuestros. ¿Por qué? Nosotros creemos que hay 3 o 4 factores. Primero, nuestros colegios no pierden clases. Lamentablemente, usted puede ver que los colegios públicos, paro de profesores, problemas de convivencia, hacen que la familia
estén lamentablemente alejándose de la educación pública. Nosotros desde la educación privada no queremos una educación pública debilitada, muy por el contrario. Creemos que hay que fortalecer la educación pública, pero no hacerla en contra de la privada, no sé si me explico. O sea, siempre buscando que el equilibrio sea hacia arriba y no hacia abajo. Entonces, hay un tema específico que nosotros creemos que es vital. Un proyecto educativo que tiene un sentido, una tradición, una historia. Yo vengo de Santiago y uno puede ver en Santiago el colegio que usted tiene al frente, un colegio subvencionado, en la otra vereda un colegio público, y son dos mundos completamente diferentes, proveniendo incluso las familias de lugares muy comunes, pero el estilo de educación que se da en un colegio es tan distinto al otro que por algo las familias nos prefieren. La seguridad que hay en el interior del colegio, la formación valórica, un proyecto educativo mucho más integral, hace que las familias prefieran. Por lo tanto, si esto yo se lo decía a un ex constituyente hace poco día atrás en un conversatorio que tuvimos para analizar todo esto. Mira, si nos ponemos en el escenario que el centro, el foco de la educación es el estudiante, ¿qué importa que se lo esté dando esa educación de calidad una congregación o un privado o el Estado? Si lo que importa es que ese estudiante tenga una buena educación. Si el estudiante es el foco, no importa lo que yo le decía a propósito de esto mismo. Y le daba el ejemplo de La Pintana, en el Castillo. Yo también dedico mi tiempo entre la Federación de Colegios Particulares, que es la FIDE, pero mi trabajo permanente es con la Congregación de los Hermanos Maristas, que tienen 12 colegios en Chile. Pero tiene un colegio espectacular en La Pintana, en la población del Castillo, 2.500 estudiantes que reciben una educación técnico-profesional, pero de lujo, con la mejor implementación, con una gran tecnología, con un edificio maravilloso. ¿Qué importa que eso se lo esté dando una congregación si el chico ese de ese sector tan deprivado socioeconómicamente como es el Castillo está recibiendo una buena educación? Entonces nosotros vemos que no hay ningún motivo real para tratar de perjudicar a la educación. Pero claro, quienes son críticos dicen por qué tiene que haber una congregación religiosa, por qué no una educación laica frente a estos justamente colegios que históricamente hoy día en Chile han estado ligados, por ejemplo, a la Iglesia Católica. Usted bien lo decía, a congregaciones religiosas para hombres y para mujeres. Está desde nuestra historia pasada hacia adelante. Eso es verdad. Y muchos plantean que aquí debería haber una enseñanza que en algún momento, claro, la influencia de la Iglesia va a estar presente en esa educación. Probablemente esa es la crítica, ¿no? Sin duda. Ahora, todo evoluciona. Y la Iglesia en esto también ha evolucionado. Hoy día nuestros proyectos educativos no son excluyentes. Sí lo fueron, y hay que reconocer aquí que en la historia en algún momento lo fuimos excluyentes. Pero hoy no. Matrimonios no constituidos por la Iglesia Católica, por ejemplo, no eran recibidos. Hoy día eso ya no existe en ningún colegio católico. Ya se sacó de todo parámetro. Pero como le digo, sí hay que reconocer que en algún momento lo hicimos, no lo vamos a negar. Pero por ejemplo, en el colegio que les digo yo en el Castillo, 2/3 de la familia son evangélicos. Y otros simplemente hoy día no tienen religión, simplemente se han alejado, y la minoría son católicos, pero los valores son los mismos. Entonces se entrega una educación valórica, como la solidaridad, la inclusión, el buen trato, el respeto, etcétera, etcétera. Valores que le van a servir al estudiante el día de mañana en su mundo laboral o en su mundo de la educación superior. Pero más allá del tema religioso, el tema religioso hoy día, el ritual religioso ha ido perdiendo espacio para darle una mayor relevancia a lo valórico. Correcto. En ese sentido. Y por supuesto, colegios laicos también, pero por eso la pluralidad de proyectos educativos. Si yo, familia, quiero un colegio católico, bien. Si quiero un colegio masón, perfecto, judío, laico. Ustedes están por la idea de que todas las personas tengan opción, ya sea de un colegio particular pagado, un particular subvencionado. Para quienes no entienden esta diferencia, y para quienes probablemente incluso del extranjero a veces nos ven, Chile tiene 3 tipos de colegios. El público, que lo administran los municipios, ellos son los sostenedores, y recientemente con la reforma están ahora nuevos sistemas que van agrupando los servicios locales que van agrupando ciertos municipios. Luego están los colegios particulares subvencionados, que la familia paga una parte pero tiene una subvención del Estado. Y el tercero, y que también son históricos, los colegios particulares 100%, donde el apoderado paga toda la colegiatura de su alumno. Entendiendo aquello, la
cuestión, la crítica y también la polémica ha estado en aquellos colegios donde el apoderado paga una parte y la otra la subvenciona el Estado, los particulares subvencionados, pero que justamente Pedro nos está diciendo acá que representan hoy día el 50% aproximadamente de la matrícula chilena. Y de esos colegios, ¿cuántos son con copago y cuánto es un porcentaje en que el apoderado no paga nada, por ejemplo? Muy buena pregunta. La ley de inclusión, la misma que hablábamos recién, también comenzó a terminar con el copago. Es decir, hoy día, para la mayoría de los colegios, aquello que el papá pagaba, hoy día lo paga el Estado. Por lo tanto, han pasado a ser 100% gratuitos. Y queda un porcentaje muy menor, que no es más del 10%, que aún están en un rango de pago, pero que gradualmente, de acuerdo a la aplicación de la ley, se va a terminar en algún minuto. Y que la Constitución, de hecho, la propuesta de ser aprobada, lo va a terminar al 100%. Pero el copago ya comenzó a dejar de existir con la ley de inclusión. Hoy día los colegios subvencionados son tan gratuitos como los municipales y como muy bien dice usted, hoy día se están creando el Servicio Local de Educación, que fue otro fenómeno también del mismo proyecto de esos tiempos, que es la desmunicipalización, llamémoslo así. De la reforma de la presidenta Bachelet. Exactamente, con esos tres grandes pilares. Entonces, nosotros creemos en un colegio gratuito, donde el Estado está pagando, ¿cierto?, por la educación de sus hijos, de sus ciudadanos, quienes pagamos impuestos. Para nosotros no debiera haber mayor distinción si lo está dando un órgano estatal a un órgano privado como una congregación. Y dicho un detalle adicional, Juan Osvaldo, los colegios confesionales, el que sea, tienen también un sello, una característica, un compromiso, una mística de sus profesores que hace una diferencia. Usted se preguntará, bueno, ¿por qué hay más clases regulares, digamos, en un colegio subvencionado que en uno público? ¿Por qué durante la pandemia se volvió más rápido la presencialidad? Hoy día es un tema larguísimo de hablar ese, pero todos estamos viendo y viviendo los estragos de lo que fue el encierro, ¿verdad? Pero nosotros como FIDE siempre defendimos el retorno a la presencialidad. Con el gobierno anterior y con este lo hemos defendido porque creemos que el vínculo del estudiante con sus compañeros, con sus amigos, es vital para su desarrollo integral, es vital para la salud mental. Y eso no es solo recibir conocimiento, sino que la interacción con los demás, el estar presente. Si usted me pregunta, yo siento que es más importante hoy, en la edad escolar, desarrollar esos elementos, el trabajo en equipo, la resiliencia, el respeto, la tolerancia con los demás, el interactuar cara a cara, pueden ser elementos mucho más relevantes que aprender matemáticas, historia, que se pueden aprender. Y no digo que no se tenga que hacer, pero eso se puede hacer de muchas formas. Lo que usted no puede hacer a través de la pantalla es el vínculo, es, no sé, por la pichanga en el patio, el partido, la convivencia. El vivir el colegio finalmente. Ahora, Pedro, efectivamente estamos hablando de un 50% de matrícula, en particular 54% de acuerdo a su estadística. De los subvencionados, más del 7% de los pagados. Más, claro, estamos hablando del 60% de los alumnos de Chile está en colegios particulares pagados y subvencionados. Efectivamente. Solo un 30% en torno, un 40% en torno a los públicos. Y ahora, en términos de resultados, PSU o prueba de transición, luego ahora ya la prueba que estamos dando en la actualidad, y efectivamente también las mediciones del CIMSE. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Porque bueno, lamentablemente aquí ha habido una estigmatización, sin duda, y claro, y hay una segmentación entre lo público y lo privado también en términos de resultados, ¿no? Sin duda. Bueno, la brecha sigue siendo brutal. Esto lo dijimos nosotros en los medios de comunicación, se lo dijimos al ministro también. La pandemia va a agudizar la brecha y así fue, por una razón muy simple, porque los colegios particulares y particulares subvencionados rápidamente comenzaron a hacer clases virtuales, cosa que no ocurrió en los colegios públicos, en que se enviaban guías. Bueno, y ahora el retorno también ha sido más rápido. Entonces, lamentablemente creo que la brecha que ya existía antes de la pandemia se agudizó con la pandemia y va a costar años, varias cohortes de estudiantes regularizarlo. Entonces, usted puede ver hoy día en las mismas pruebas que usted está mencionando, PAES ahora, o PDT hasta el año pasado, el mismo CIMSE, que a todo esto afortunadamente nosotros estuvimos del lado ahí del Consejo Nacional de Educación, porque el Ministerio quería eliminar las pruebas CIMSE y finalmente se va a aplicar igual en algunos niveles. Creemos que un buen termómetro, un buen examen, es una buena forma de saber cómo están los colegios.
Lo que no estamos de acuerdo con que se hagan rankings de colegios, eso es brutal. Nunca hemos defendido los rankings, pero sí creemos que es bueno que los colegios tengan una forma de medir cómo está su proceso educativo. Y ahora, finalmente, ya teniendo todos estos antecedentes, que la nueva Constitución se haya aclarado también dentro de un pacto político, independiente de quién gane, pero sobre todo si quienes plantean de los partidos oficialistas, si se aprueba para reformar, está la idea de no tocar los colegios particulares subvencionados. ¿Eso los tranquiliza? Sí, pero a ver, nosotros tenemos, por todo lo que dialogamos con los constituyentes, no tenemos gran preocupación en cuanto a que se vayan a ver afectados los actuales colegios particulares y particulares subvencionados. Nos preocupa un poco la mirada de futuro que puede tener la Constitución, que finalmente es la carta, ¿verdad?, que nos va a regir por muchos años. Por ejemplo, ¿qué nos preocupa? Uno, el que no se deje establecido como estaba en el proyecto original, y esto los constituyentes lo saben, que privados puedan abrir nuevos colegios. La actual Constitución, el artículo 11 del título 3 lo permite. El proyecto de Constitución que la Comisión llevó al Pleno también lo decía y lo sacaron. Y hoy día se habla de colegios creados por el Estado y reconocidos por el Estado. Es decir, va a haber una ley que va a reconocer o no colegios particulares, porque creemos en la obra de los colegios subvencionados. Nos complica el que se haga una distinción también entre los colegios públicos y los subvencionados respecto del sistema de financiamiento. Se establece claramente en la propuesta constitucional un financiamiento basal para los colegios públicos y otro sistema que no se sabe cuál para los colegios subvencionados. Esto, para que no se vaya a pensar que nosotros tenemos una postura política, es bueno aclararlo que incluso este artículo lo votó en contra de la derecha política. Los constituyentes que representaban ese sector de político votaron en contra. Aún estamos buscando explicaciones por qué ocurrió así. Nos preocupa que la participación de los padres, de la asamblea de padres en los colegios, sea vinculante. Es decir, un día los papás podrían ponerse de acuerdo y cambiar el proyecto educativo del colegio. Nosotros creemos que los papás deben participar, deben ser consideradas su opinión, pero su opinión no puede ser vinculante, tiene que ser solamente a nivel de opinión. Nos preocupa la libertad de cátedra que se quiere instalar de los profesores, porque por sobre lo que un profesor quiera decir o la forma que él quiera enseñar, está el proyecto educativo institucional, y eso es lo que manda, eso es lo que debe regir la forma en que se hacen clases y lo que se enseña en clases. La libertad de cátedra puede que esté bien para la universidad, la educación superior, pero hoy día la Constitución la garantiza en todos los niveles, no fija niveles de edad. O sea, podríamos desde la opción parvularia hasta cuarto año y medio, si usted quiere. Perfecto. Bueno, ahí estábamos conversando con Pedro Díaz, presidente de la FIDE. Bueno, ustedes también están organizando un encuentro ya para cerrar justamente desafíos de la educación particular en el nuevo escenario social y político. ¿Cuándo se realiza? Así es, pues invitamos a todos los educadores de la región a nuestro congreso anual, que después de 2 años vuelve a ser presencial por la pandemia. El último fue en 2019 en Viña del Mar, y esta vez es en Puerto Vara, Colegio Germania, 8 y 9 de septiembre, en que tendremos 3 grandes bloques, lo que nosotros consideramos los 3 grandes desafíos. El jueves 8 de la tarde estará el ministro de Educación inaugurándolo y dando una ponencia sobre cómo ve los desafíos de la educación pública. Y esto será a días de haberse realizado el plebiscito. A 4 días, va a estar ahí. Nosotros estamos viendo cuál va a ser el escenario posterior y tendremos que prepararnos y dialogar respecto del escenario que se dé, que hoy sabemos es incierto. Posteriormente van a estar académicos analizando este planteamiento del ministro, y luego un debate político entre el senador Javier Macaya, presidente de la UDI, y la senadora Yanna Proboste, ex candidata presidencial también y educadora, entonces ya sabe de educación. El viernes en la mañana tendremos un gran bloque justamente referido al tema de salud mental. Va a estar Neva Milicic, gran psicóloga y educadora chilena, ha escrito muchos libros sobre el tema de salud mental y actualmente acaba de editar uno nuevo, y también está de asesora del Ministerio en términos de salud mental de los niños. Está invitado como expositor un doctor en educación de la Universidad de Stanford, de Estados Unidos, quien va a poner un modelo que ellos tienen en resolución de conflictos, y también va a estar el creador del coaching relacional. Y por la tarde tendremos la innovación pedagógica, otro gran desafío también, ¿eh? Y está ahí de expositora la gerente para toda Latinoamérica de Google, que obviamente son los que tienen mucha experiencia en tecnología educativa, un académico de la Universidad de Barcelona, doctor también en educación,
que va a exponer sobre la importancia de manejar datos. Usted hablaba de la PAES, la PDT, el CIMS, etcétera. En los colegios tenemos datos, pero necesitamos organizarlo. Entonces les invitamos y le agradecemos este espacio para convocar a los educadores de la región también a este encuentro, sí. Ahí en septiembre, post plebiscito. Bueno, gracias a Pedro Díaz Cuevas, que es el presidente de la FIDE, de esta federación entonces de instituciones de educación particular, que él es justamente el representante a nivel nacional. Más de 700 colegios, establecimientos están aquí agrupados en esta organización. Hasta una próxima oportunidad, pues. Muchas gracias, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos también de ustedes. Gracias por la sintonía. Somos la televisión regional. Esto es Vértice TV y sus canales asociados. Hasta pronto.